tenemos 52 asambleístas, alcaldías, prefecturas. Nuestra candidata, pese a todas las adversidades que se enfrentó, hemos aceptado los resultados. Creo que eso debe hacer todo demócrata. No hemos recurrido a ese discurso de fraude electoral. Por el contrario, hemos manifestado, incluso nuestra candidata, que el presidente electo, el presidente Noboa, tendrá nuestro apoyo en aquellos temas cuyo fin sea erradicar la pobreza, la generación de empleo, el retorno de nuestros migrantes, la educación, la salud pública de calidad, tener un sistema tributario progresivo. Todo aquello que siempre vaya en beneficio de las y los ciudadanos, pero también hemos dicho y nos mantenemos también en esa postura que siempre nos opondremos con firmeza a las intenciones de querer privatizar lo público como el IES, los sectores estratégicos o ponerle más impuestos a la clase media. Nunca estaremos apoyando lo que perjudique al pueblo ecuatoriano, incluso reconocer los resultados electorales, porque es ser demócratas, porque le decía, la democracia no solo sirve cuando se gana, la democracia también sirve cuando se pierde, y claro, hay que tener humildad en la victoria y hay que tener humildad en la derrota, porque incluso eso es demostración de honor, pero hay que también ahí analizar varios elementos estructurales que se han dado dentro de esta campaña, tanto en la primera vuelta como en la segunda, Marcos. Nosotros celebramos esa posición asambleísta y entrando ya en el análisis concienzudo de lo que ha sucedido. ¿Qué cree usted que falló? Las perspectivas al inicio de la campaña en relación a la figura de Luisa González eran contundentes. Ya ustedes incluso hablaban de un triunfo porque así lo mostraban las encuestas. Pero vino la campaña, vino otras circunstancias y todo cambió. Puertas adentro, el partido seguramente ya ha conversado sobre el tema, ya ha revisado lo que le concierne y tiene una posición al respecto. ¿Qué pasó con Revolución Ciudadana en estas elecciones? Bueno, decía que hay que señalar varios elementos estructurales. Primero, esto no es una derrota, así es la democracia. Segundo, seguimos siendo de este país, tenemos 52 asambleístas, alcaldías, prefecturas. Nuestra candidata, pese a todas las adversidades que se enfrentó, obtuvo el 48% de respaldo de los ciudadanos, y varios de los elementos estructurales que decía que hay que analizar y que nosotros más adelante también lo haremos en un taller, es la articulación de los poderes externos que atacan permanentemente a la revolución ciudadana. Y no hay que olvidar ahí que lo mismo sucedió en el 2021. Vino el fiscal Barbosa a entregar supuestas pruebas del ELN, que después quedaron como una acción más de la Fiscalía, en un intento de que la Revolución Ciudadana no gane las elecciones. Luego no hay que olvidarse que en ese mismo año el exalcalde Nebot dijo que si ganaba la Revolución Ciudadana había un plan para no dejar posesionar al presidente, en ese caso al candidato Arauz. Y ahora en este espacio, en este periodo electoral, también se ha mantenido lo mismo. El caso reactivaron en periodo electoral para tener en el imaginario de la gente el caso Singa, el caso Gabel, el caso Drup, siempre tratando de mantener ese imaginario de querer vincular a la Revolución Ciudadana con temas de corrupción que luego quedan en nada. Un segundo elemento estructural es que la política en el país ha cambiado, Marcos. Ahora hay una intervención de las mafias y una estela de muerte para cambiar tanto el curso como el discurso de la campaña. Ya en el Ecuador no se puede hablar que se vive una fiesta democrática. No hay fiesta democrática cuando tenemos militarizado aún más de lo que anteriormente se encontraban los recintos electorales. No hay fiesta democrática cuando los candidatos tienen que andar con extrema seguridad. No hay fiesta democrática cuando en medio de esta campaña electoral asesinan a un candidato presidencial y quieren los medios hegemónicos
o ciertos poderes fácticos, intentar dejar en el imaginario de la gente que podría ser culpa del correísmo. Entonces, este ataque sistemático al progresismo ha hecho que el discurso antiprogresista vaya cobrando más fuerza. Entonces, muchos ciudadanos empiezan a hacer una reflexión que cualquiera menos alguien que venga del sector del progresismo. Y esto también demuestra también que hay una fuerte pulsión para que el progresismo no llegue al ejercicio del poder dentro del Ejecutivo. Abonan los medios de comunicación, no todos, hay honrosas excepciones, las plataformas mediáticas que ahora se han convertido en generadores de opinión pública, pero también ahí quiero destacar, después de señalar estos breves elementos estructurales, porque también hay una derechización de la ciudadanía. Hay que destacar también que Luisa González hizo un papel extraordinario. No se puede negar que había un ataque concertado desde el machismo, desde la misoginia, desde querer decir que sería un títere, etcétera, y también al candidato Arauz con el famoso timing de la desdolarización, que siempre recurren a ese timing en periodo electoral. Y vea, Marcos y ciudadanos, lo perverso del posicionamiento de lo mediático. Los que se dicen demócratas estigmatizan a los candidatos y a quienes somos candidatos de la primera fuerza política de este país, cuando es lógico que somos los candidatos del correísmo y empiezan a tratarnos como títeres, como obsecuentes. Lo digo en mi plano. Cuando me nombraron hace una semana jefa del bloque de Revolución Ciudadana, decían: han nombrado a la más obsecuente, me dijeron rabiosa, viuda de Correa, bueno, una serie de epítetos, dejando por un lado mi trabajo dentro del periodo legislativo y también mis condiciones como mujer y también el profesionalismo que nosotros podamos tener como mujer. O sea, solo eso por señalarle ahí esos elementos que muchas veces hacen para estigmatizar. El expresidente Correa y líder de Revolución Ciudadana advirtió que ellos están abiertos eso pues es aliciente para los ecuatorianos que, lamento decírselo, en la asamblea anterior recibimos, por Dios, la peor de las impresiones de lo que no debería ser un político o un grupo de políticos. Yo estoy seguro que ustedes han reflexionado en torno a esa idea y nos van a plantear, estoy segurísimo, en la próxima asamblea un estilo o una visión diferente asambleísta, ¿verdad? ¿Estamos claros en ese asunto o será más de lo mismo? Y hay que señalar que la valoración al Parlamento anterior no solo debe ser institucional, sino también por bancada de institucional. Ustedes nunca vieron que dentro del bloque de la Revolución Ciudadana alguno de nuestros legisladores estuvo involucrado en repartos de hospitales, en acuerdos por debajo de la mesa, en traficar con los sueños de la ciudadanía, irle a pedir ministerios o contratos con el Estado al presidente saliente Lazo. Nosotros fuimos una oposición democrática, no una oposición ciega. Nosotros siempre estuvimos velando por los derechos de los ciudadanos. Y ahora bien, le hemos dicho hoy al presidente electo, nuestra candidata incluso Luisa González, aquí tiene bloque para trabajar en beneficio de los ciudadanos, pero de ninguna manera quiere decir que tiene un cheque en blanco.
y los acuerdos que se lleguen a hacer con cualquiera de las fuerzas políticas deben ser acuerdos públicos y que tengan como punto y objetivo primordial el bienestar de las familias ecuatorianas, poder reorganizar el Estado, poder recuperar la institucionalidad, y que deben ser públicos, porque nosotros, y algo debe quedar claro, Marco y ciudadanos, es que jamás vamos a negociar cargos ni ministerios de las dos funciones del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y de todos los 137 legisladores. ¿Y qué esperamos nosotros que entienda el presidente electo Daniel Noboa? Primero, que no cometa los errores de su antecesor, que no erosione los consensos, los puentes de diálogo, que entienda que debe construir esa gobernabilidad. Esperamos que el presidente electo entienda que gobernar el país es pacificarlo, que eso implica quitarle el territorio a las bandas que tienen cooptadas provincias como Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, entre otras, en el que las mafias ahora reinan y nos tienen en terror y zozobra a los ciudadanos. Entiendo que gobernar es igualar, que no puede hablar de un buen gobierno mientras tenemos a la mitad de nuestra población, según datos de la CEPAL, en pobreza extrema el 14% y en pobreza el 34%. Y que gobernar, como decía nuestra candidata Luisa González, es atender las situaciones urgentes y emergentes para preparar al país, para enfrentar el fenómeno del niño, para recuperar la seguridad, la paz y el empleo que tanto anhelamos todos, y que entienda que las permanentes, como la salud, la educación y la seguridad, son políticas de Estado, no son políticas de un gobierno, y que debe pensar primero que el tiempo es muy corto. Por eso hay que priorizar los temas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y que, por lo tanto, estas políticas de Estado deben tener continuidad en el tiempo, y que también entienda que desde la Asamblea y desde el Ejecutivo se debe construir un sistema de pesos y contrapesos, pero que pueda darse, como digo, esta tan anhelada gobernabilidad. Creo que nadie en su sano juicio que ame este país va a querer que le vaya mal al presidente electo. Queremos que le vaya bien, porque el bien de él, el éxito de él será el éxito de todo un país.